Hablemos de salud en este momento y justamente hoy 10 de febrero del 2025, pues es Día Internacional de la Epilepsia y no podríamos dejar pasar este día sin conversar con nuestro querido doctor que está acá, Diógenes Santos, quien es epileptólogo y viene a conversar acerca de este día que ya pues desde el 2015, doctor, se está conmemorando. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Hoy un día importante, como bien comentaste. Los segundos lunes de febrero de 2015 se está conmemorando el Día Internacional de la Epilepsia. ¿Qué busca este día? Bueno, hacer conciencia a todo el mundo sobre este diagnóstico, los avances que hemos logrado en cuanto a los tratamientos y llevar la voz. Dar a entender que el paciente que tenga esta condición médica puede ser su vida lo más normal posible. Eso es importante. Lamentablemente, por muchos tabúes, muchas historias que tenemos, que no son reales la mayoría, los pacientes que tienen esta patología, entonces ellos mismos se aíslan y la sociedad lo aísla. Pero en la mayoría de los casos se puede llevar una vida normal tomándose su medicación. Normal quiero decir que pueden estudiar, pueden desarrollarse, tener su familia, ejercer cualquier carrera, en principio que deseen. Excelente. Doctor, y vemos eso que usted decía en la parte de la normalidad, vemos que aún muchísimos famosos que hoy están en el área de la actuación, en el área del canto y demás disciplinas también, tienen y están con la condición de epilepsia tratada, sin embargo, cumplen una función y lo vemos rehacer su vida normal. Claro, aparte de los actores, si revisamos la historia mundial, tenemos personajes sumamente importantes que han cambiado prácticamente el curso de este mundo, por así decirlo, que han tenido epilepsia y se han desarrollado con total normalidad, sin ningún prejuicio. Y entonces eso es lo que buscamos, sacar a la epilepsia de las sombras, llevando el mensaje de que se puede desarrollarse como persona, como individuo, ser útil a la sociedad. Y eso es lo que buscamos el día de hoy. Excelente. Bueno, queremos invitar a la gente a que si tienen alguna pregunta con respecto a este tema de la epilepsia, pueden llamarnos al 809-227-9290 o también escribirnos y será para nosotros un placer pues responderle y el doctor acá estará dispuesto a hacerlo. Doctor, vamos, yo sé que muchos de los oyentes han escuchado hablarle a usted acerca de cuáles son los tipos de epilepsia, pero sería bueno recordar para que si alguna persona tiene alguna duda de algún familiar que esté padeciendo por esto o si ha visto algún cambio en sus niños también pueda reconocerlo. Sí, una cosa es el tipo de epilepsia y otra es la causa. Es importante diferenciarlo porque tipo de epilepsia tenemos una epilepsia de inicio focal en el cual en teoría hay una lesión única en el cerebro que te predispone a tener estos episodios. Tenemos las epilepsias generalizadas, que la red funcional está distribuida en los dos hemisferios, tiene un tipo de crisis particular y obviamente un tratamiento particular. Y tenemos las crisis de origen indeterminado, que es cuando no sabemos el inicio, si es focal o generalizada. Y otra cosa es la causa. Las causas son múltiples. A propósito de que hay pacientes que vienen y nos dicen, pero doctor, a veces mi epilepsia no se controla. Yo tengo un vecino que con media dosis se controla. Por eso hago la aclaración de que una cosa es el tipo de epilepsia y otra cosa la etiología o la causa. Sabemos que hay causas que son más frecuentes que llevemos a un paciente a una epilepsia de difícil control, que es la que no se controla con medicamentos. Pero básicamente dentro de las focales tenemos las lesiones como la esclerosis mesial, tenemos las malformaciones del desarrollo. Son niños que nacen con una malformación, o sea que el cerebro no se desarrolló adecuadamente. Tenemos la encefalopatía hipóxico-isquémica, tenemos los traumas. A propósito que aquí en el país hay tenemos muchos accidentes de tránsito y más de motores. Tenemos las infecciones del sistema nervioso central, las meningitis, la encefalitis.
Tenemos en el adulto mayor los derrames cerebral, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades degenerativas, las enfermedades también infecciosas. O sea, hay un sinnúmero de causas de epilepsia y cada una obviamente te va a dar una epilepsia focal o generalizada, pero el tratamiento puede variar y la refractariedad, o sea, lo difícil que sea controlarlo, repito, va a depender de la causa que te lo provoque. Excelente. 809-227-9290. ¿Tiene usted alguna pregunta para el doctor Diógenes Santos? Pues usted la puede hacer ahora. Si tiene alguna pregunta, algún comentario con respecto al tema de la epilepsia. Doctor, en el caso de los niños, en el caso de identificar a los niños con algún síntoma, algo que nosotros podamos ver que sea un indicativo de epilepsia, ¿qué es lo primero que deben hacer los padres ante esta situación? Bueno, básicamente las crisis muchas veces pasan desapercibidas, incluso en los más pequeñitos. Tenemos lo que nosotros llamamos crisis sutiles en los bebecitos, que son movimientos que muchas veces pasan desapercibidos. He tenido pacientes que hacen los movimientos y los padres le preguntan a tal vez un familiar, a un vecino, no, eso es normal. Pero si un movimiento que sea repetitivo, que uno vea que tal vez en ese momento hay una alteración del estado de conciencia, que nos llama preocupación, no está de más visitar a un neurólogo. Pero las otras crisis ya un poquito más mayorcitas, de pacientes un poquito mayor, que son frecuentes, tenemos obviamente las crisis, las que nosotros llamamos las crisis grandes, las tónico-clónicas generalizadas, obviamente son crisis que son muy fáciles de identificar, que generalmente la población general identifica, son sacudidas de todo el cuerpo. Pero también tenemos, por otro lado, las crisis de ausencia. Las crisis de ausencia son crisis que el paciente se queda con la mirada fija, perdida, son breves, duran pocos segundos y el paciente sigue haciendo la actividad que estaba haciendo previa. Entonces, muchas veces en la escuela dicen, no, pero yo lo veo que él se desconecta a veces, o no, más bien yo le hablo y se queda como que no me escucha, y podría ser una crisis. Pero vuelvo le digo, si se hace repetitivo, si a los padres o muchas veces hasta incluso los profesores no hacen el diagnóstico, porque repito, son crisis muy breves que pasan desapercibidas, entonces sí es hora de acudir a un neurólogo para una evaluación. Excelente. Por acá tenemos una llamadita, se cayó. Vuelva y llámenos 809-227-9290. Vuelva y llame si tiene alguna pregunta para el doctor Diógenes Santos, que está hablando con nosotros acerca de la epilepsia, y también a través de redes en Facebook y en YouTube, que estamos transmitiendo en vivo. Usted puede escribirnos también por ahí si tiene alguna pregunta para el doctor. En el caso, doctor, de las personas que no hacen crisis, esas personas pero tienen la condición, en algún momento, ¿cómo lo pueden identificar? Porque en algún momento tienen que darse cuenta que tienen esta condición de sí, exacto, eso es lo que estaba hablando. O sea, una definición o una diferenciación básica es las crisis que son motoras, que es con movimiento, y las que no son motoras. Me imagino que el oyente habla de esas que no, que el paciente se queda fijo, que pasan, como le digo, desapercibidas, que muchas veces lo que hacen es un movimiento con la boca o alguna postura de la mano, pero generalmente no es identificable para los familiares. Pero sí, son procesos que, aunque no hay crisis de movimiento, cuando usted le va a hablar al paciente, él no le responde. O sea, hay una alteración de la conciencia y eso nos debe de prender el bombillito. De decir, no, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no es normal. Repito, que el paciente se quede así con la mirada perdida y usted le hable y no te responda, o hable y te responde, no sea cosa incoherente, que no llevan un hilo conductor de la conversación que previamente llevaban los dos. Entonces, eso puede ser lo que nosotros llamamos crisis de ausencia, o en el adulto puede ser crisis de desconexión con el medio, que son crisis bastante frecuentes. Pero también hay crisis que son un poquito más raras o más difíciles de identificar y también pueden pasar. Hay crisis que son la crisis amnésica, por así decirlo. Son pacientes que hablan y te preguntan al otro día qué fue lo que pasó, o a ratito. Crisis de donde el paciente no puede llevar una conversación adecuada o repite las mismas palabras. Hay crisis autonómicas. O sea, hay varios tipos de crisis que son menos frecuentes y se van a caracterizar por lo que lo define como tal. O sea, si es que le baja la presión o que le sube mucho la presión. Tengo una pregunta aquí: alteraciones cardíacas, el corazón se palpita. Pero generalmente estas crisis inician focal, pero secundariamente o se hacen bilateral o
ya implica alteración de la conciencia. O sea, las crisis hay muchas, pero para identificarlas, repito, una forma fácil es ver cómo evoluciona el posible episodio. Y en este caso, generalmente hay una alteración de la conciencia. O sea, el paciente no se va a recordar de lo que pasó previamente al episodio. Entonces es el momento ahí de uno prender el bombillito y entonces enviarlo a neurología. Por acá preguntan, me gustaría preguntarle al doctor si un hombre sufre de epilepsia, ¿los hijos de esa persona podrán salir con la enfermedad? Él siempre ha estado en tratamiento. No, solamente los pacientes que tengan el tipo de epilepsia genética, que es un tipo de epilepsia, como comentamos anteriormente, hay epilepsia adquirida, como le digo, y epilepsia genética. Sí, en ese caso, podría haber una probabilidad de que la descendencia es baja, pero sí la descendencia tenga alguna epilepsia. Pero en sentido general, las epilepsias que son adquiridas, habría que ver obviamente la causa de la epilepsia. Generalmente no hay ningún inconveniente con la sucesión, con los hijos. Bien, por acá nos envían una nota de voz y de paso les recordamos que ustedes pueden llamarnos al 809-227-9290 si tienen preguntas para el doctor Diógenes Santos. Vamos a escuchar esta nota que nos envían por acá. Buenos días, yo soy psicóloga escolar y me gustaría preguntar, porque en mi experiencia laboral he visto que niños que han sufrido ataques de epilepsia pues tienen una relación directa con bajo rendimiento académico o con situaciones cognitivas que le impiden el correcto o normal aprendizaje. Me gustaría saber si eso tiene una base científica o si solamente han sido los casos que me han tocado a mí como trabajo. Excelente pregunta, doctora. En sentido general va a depender de la causa. Hay causas genéticas, como la epilepsia generalizada, que el paciente o el niño no se ha visto relacionado con alguna alteración neurológica o conductual ni cognitiva importante. Obviamente ya están las encefalopatías epilépticas o los trastornos del neurodesarrollo que cursan con epilepsia, que sí, obviamente ahí va a haber alguna disfunción, repito, ya sea cognitiva. Pero en la mayoría de los casos, quitando que haya una alteración en la personalidad, en la conducta, la parte cognitiva en la mayoría de los casos no debe verse afectado. Claro, va a depender de la epilepsia. Estamos hablando de epilepsia generalizada. Ahora, si son epilepsias focales, las más frecuentes, recordamos que las epilepsias focales son las epilepsias del lóbulo temporal. El lóbulo temporal es muy importante. Es una estructura donde se almacena la memoria. Entonces, muchos de estos pacientes podrían sí tener algún daño cognitivo. Pero en sentido general, los niños que tengan, repito, epilepsia generalizada, por eso hay que identificar qué tipo de epilepsia la licenciada ha visto. Pero lo que vemos es que con un tratamiento y obviamente con una buena identificación del tipo de epilepsia, el paciente puede hacer su vida normal. Ahora bien, está la otra parte, que es la parte ya social, la parte medicamentosa, porque estos pacientes o estos tratamientos sí obviamente causan en la parte social, en cuanto a los tabúes, en cuanto al cuidado que le pueden dar los padres, y los medicamentos obviamente influyen en la parte, en diferentes aspectos del día a día. Pero en sentido general, repito, salvo excepción obviamente, el paciente con la epilepsia genética pueden ser tratados y pueden hacer su vida hasta cierto punto lo más normal posible. No hay una relación en el daño cognitivo, salvo, repito, que sean trastornos del neurodesarrollo, que es otro tipo de patología. De acuerdo. Por acá tenemos más llamadas. Pura Vida. Buenas. Buenos días. Sí. También baje el volumen de su radio un poquito, por favor, y escúchenos por el teléfono. Pues me va a permitir, yo voy a bajar, me va a permitir yo después terminar con usted para escucharlo. Excelente. Yo quería saber, por favor, una persona, un joven que sufra de epilepsia, ¿puede trabajar normalmente en la calle? Bien, gracias por su pregunta. Gracias a ustedes. Una persona que tenga epilepsia puede trabajar en la calle. Claro, puede trabajar, puede casarse, puede hacer prácticamente lo que él quiera en su vida. Por eso hoy la importancia del día de hoy es hacer conciencia. La mayoría de los pacientes con epilepsia, hasta el 70%, se van a controlar con medicamentos y van a hacer su vida normal. Por eso ahí viene, repito, la importancia de seguir haciendo conciencia, y cada vez que tengamos la oportunidad lo repetimos. Salvo ciertas excepciones, el paciente con epilepsia, tengo muchos, miles, que se casan,
tiene un buen trabajo, no le afecta a la parte cognitiva, por eso también uno sabe seleccionar el tipo de medicamento. Hay medicamentos que afectan más lo cognitivo que otros, pero en sentido general pueden hacer su vida normal, siempre y cuando se toman el medicamento y sigan algunas recomendaciones que le podemos dar. Excelente. Doctor, por acá preguntan que ¿qué tipo de epilepsia es la que da solo de noche durante el sueño? Ok. En teoría, las epilepsias del lóbulo frontal, vuelvo y le digo, una cosa es la epilepsia, otra cosa va a ser la localización y otra cosa es la etiología, que no mencioné anteriormente. En dependencia de la localización dentro del cerebro afectada, va a ser las manifestaciones clínicas. Hay pacientes que solamente hacen crisis durmiendo, solamente. Y hay pacientes que pueden hacer crisis despierto y durmiendo. En principio, así a grosso modo, los pacientes que tienen crisis durmiendo, siempre pensar en el lóbulo frontal, es esta estructura aquí al frente, que es un tipo de epilepsia menos frecuente que la del lóbulo temporal, pero se ve bastante en la práctica clínica. Eso es lo que uno entendería. Claro, hay que investigar cada caso, repito, hacer los estudios correspondientes y ver si corresponden a esa localización anatómica. Excelente. Por acá dice, mi pregunta es, ¿qué daño puede provocar la epilepsia al cerebro? Bueno, lo que buscamos siempre es cero crisis, pero tampoco hay que alarmarnos, como se pensaba antes, que una convulsión mueren millones y millones y millones de neuronas. Claro, cada convulsión sí con el tiempo podría traernos algún tipo de distorsión o daño, pero por eso lo importante es, tienes el diagnóstico, ve a tu neurólogo, sigue los tratamientos adecuados. Si eres el grupo que no se va a controlar con medicamentos, entonces acércate a un neurólogo especializado en epilepsia para ver qué otro tipo de tratamiento te podemos ofrecer y sea uno u otro, tratar de llevar una vida lo más normal posible. Pero repito, no es que una convulsión es el final, pero sí siempre evitar crisis, porque si a largo plazo se ha visto que pueden traernos algún inconveniente. Doctor, esos pacientes que van a estar medicados por el resto de su vida para mantener una estabilidad con esta enfermedad, ¿ese medicamento tiene o puede provocarle algún efecto secundario con el tiempo? Como todos los medicamentos, algunos pueden tener sus efectos adversos, pero lo que hacemos es un monitoreo con analítica y con estudios controles, pero en principio se pueden usar por muchos años. Tenemos pacientes que tienen 50, 60 años y no han tenido ningún inconveniente. Claro, hay algunos pacientes que sí pueden afectar tal vez el hígado, el riñón, y lo que uno hace en principio es darle un seguimiento. Y en caso de que se presente alguna anomalía, uno lo cambia. Pero no necesariamente te va a causar un daño. Siempre el beneficio va a ser mayor que el riesgo. Aquí tengo una preguntita de el paciente que puede manejar y epilepsia. Aquí lamentablemente no tenemos leyes. Entonces nosotros lo que hacemos es orientar al paciente, pero no podemos obligarlo. En países desarrollados, si hay ley de epilepsia, que si tú tuviste una crisis por recomendaciones, tú debes durar incluso hasta 1 año sin manejar. En algunos países hasta 6 meses. Aquí no tenemos leyes, entonces lo que apelamos a la conciencia del paciente. Yo por lo menos le pido 6 meses sin crisis. Algunos pacientes sí pueden acatarlo, otros no. Pero repito, la conciencia del paciente es importante, porque una crisis manejando no solamente te puede afectar a ti, te puede afectar al que está caminando en la calle, que no tiene nada que ver con la patología, y obviamente apelamos siempre a eso. Doctor, estas personas que le dan este tipo de crisis, ¿tienen algún aviso o hay algo que pueda decir o alertarle, viene una crisis por ahí? Es la gran diferencia entre una crisis focal y una crisis generalizada. Generalmente las crisis focales, repito, que en teoría hay una lesión única en el cerebro, sí tienen un aviso previo, lo que nosotros llamamos las famosas auras. Entonces el paciente, en dependencia del tipo de localización, el tipo de epilepsia, puede referir, no doctor, yo siento algo en el estómago, siento una sensación de miedo, siento un ruido en el oído, y me da tiempo a veces, unos cuantos segundos, yo sentarme, buscar un sillón, llamar a mis familiares, y después pasa la crisis, pero gracias a Dios no me caigo, no me doy en la cabeza. Esa es la diferencia de las crisis focales, a diferencia de las crisis generalizadas, que generalmente no avisan, y el paciente puede tener mayor probabilidad de caerse, de fracturarse el cráneo. Entonces muchas veces andan con lesiones por esta causa.
Doctor, por acá preguntan si el epiléptico y el lunático, dice por acá, es la misma enfermedad. Me imagino que se refiere a lunático, las personas que tienen, no recuerdo bien el nombre. No, será trastorno psiquiátrico, esquizofrenia, será, no sé. A ver si me llega el nombre, porque aquí es, dice lunático, es la misma enfermedad. Demente. Y si tiene que ver con la parte espiritual. No. Epilepsia es una enfermedad que generalmente tiene una causa conocida, en el cual tú tienes una predisposición a tener crisis epiléptica. No tiene que ver nada con lo espiritual. Y en el cual no tiene que ver nada con lo lunático o lo que él quiso expresarse. La epilepsia no respeta edad ni sexo. Mañana podemos tener nosotros epilepsia si nos caemos, si tenemos algún evento vascular. Y no quiere decir que vayamos a quedar con un trastorno cognitivo importante. Claro, hay casos y casos, pero repito, el 70% de los pacientes que se diagnostica a tiempo y se trata a tiempo la epilepsia pueden hacer su vida normal, trabajar, así como usted y como yo. Tengo pacientes que son médicos y han seguido ejerciendo. Claro. Una cosa no tiene que ver con la otra. Creo, doctor, que cuando él menciona lunático, creo que se refiere a bipolar, que ahora me llegó el término correcto, que también es una condición. Sí, exactamente, que psiquiátrica se maneja concomitantemente con el departamento de psiquiatría, pero vuelvo y te digo, con medicamentos tú puedes hacer tu vida normal. Exactamente. Bueno, hemos llegado ya al final, doctor, no tenemos tiempo para más, pero vamos a recordarle a la gente dónde está usted ubicado, por si desea ir a una consulta. Por acá preguntan que si usted atiende niños también, y dónde pueden hacer sus... Estamos en Consultorio 2 de Corazones Unidos y en el Centro Médico Escaño. Nos pueden hacer las preguntas en epilepsia, doctor Santos. Sí, hay algunos casos de niños que podemos siempre involucrarnos y orientar. Vemos tanto niños como adultos. ¿Número de contacto para hacer la cita, doctor? 809-685-1130. Excelente. Gracias, doctor, por esas recomendaciones. A propósito de que hoy es el Día Internacional de la Epilepsia, el doctor ha dado aquí algunas recomendaciones y también señales de si usted ve eso en algún familiar o lo siente, pues vaya a su consulta al neurólogo. Nosotros seguimos con más. Si llegó tarde a esta conversación, recuerde que está en nuestro canal de YouTube Pura Vida Network en la sección de en vivo. Seguimos aquí disfrutando y escuchando buena música en esta programación de Contigo en tus Mañanas.